Buenas tardes, bienvenida. Estamos aquí en Hola. una conversación con una lectora del Club de Literatura de Viajes Virtual Ítaca de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Y ella es Carmen Blázquez, es una gran lectora, me atrevo a decir que también muy buena viajera, una gran viajera. Y ella vive y es natural de Don Benito, en Badajoz, y está en el club Ítaca desde los inicios, porque estos clubes, bueno, pues están organizados por Castilla-La Mancha, por la red de bibliotecas, pero se pueden apuntar a ellos cualquier persona interesada, y ese es el caso de Carmen, que es extremeña. Yo quería traer aquí a Carmen a conversar un ratito con ella como representante de un elemento principal y muy importante de los clubes, que es el lector, la lectora. Más que representante, el elemento central de los clubes de lectura. Siempre digo, y creo que todos los que coordinamos clubes y organizamos clubes lo tenemos muy interiorizado y lo pensamos así, que vosotros, Carmen, los lectores, sois verdaderamente el corazón del club. Sin lectores, no habría clubes de lectura. Sois los que conversáis, los que leéis las obras que proponemos, los que participáis en un montón de actividades, tanto en clubes virtuales como en presenciales. Entonces, bueno, pues sois ese magma que mueve el club, ¿no? Y sois muy importantes. Por eso, en esta serie de conversaciones que estoy manteniendo durante este año con traductores, escritores, quería hablar con lectores, porque sois muy importantes. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas aceptado conversar conmigo y que hayas cedido una parte de tu tiempo generosamente, que además sé que eres una mujer trabajadora, muy activa, muy inquieta culturalmente, que tienes un montón de actividades. Siempre estás estudiando, estás participando en un montón de cosas relacionadas con la lectura y la cultura en general. Y entonces, bueno, pues que me hayas dedicado, que nos hayas dedicado este ratito, pues se agradece doblemente, Carmen. Así que muchas gracias y bienvenida. Pues muchas gracias, María Antonia. No, gracias por pensar en mí como lectora. Otra cosa no, pero lectora sí, sí soy, ¿vale? Y tú dices que lo importante somos los lectores, pero también los escritores, por supuesto, y los dinamizadores de los clubes y los coordinadores no haríamos casi nada. Enriquecéis muchísimo la actividad de los clubes. Hablo por los que conozco, por ti, por el coordinador de mi club presencial, de Barataria, por eso, porque nos proponéis actividades, nos dais información, hacéis que busquemos y que enriquezcamos todo el proceso de leer, que no se quede solamente en leer y en compartir, sino que encima aprendemos muchísimas más cosas. Pues qué maravilla, Carmen. Pues bueno, pues eso, muchas gracias y qué gustazo. Vamos a empezar a conversar. Yo te decía antes of the record que creía que te habías apuntado, que habías participado en Ítaca, en el Club Virtual de Literatura de Viajes desde sus inicios. Yo recuerdo que lo pusimos en marcha en el 2021, en marzo, y además fue a propuesta del que entonces era jefe del servicio provincial, el jefe del servicio de bibliotecas y archivos de Castilla-La Mancha, Óscar Arroyo, que ahora, con el paso de los años, es director de la Biblioteca Nacional. Y Óscar se puso en contacto conmigo, bueno, me conoció en unas jornadas y ellos, junto con él, Flor García Agüera, que ahora es la coordinadora de estos clubes, bueno, pues estaban pensando en poner en marcha otro club más, porque la plataforma de clubes virtuales de lectura de Castilla-La Mancha empezó en 2017. Tenemos Club de Literatura de Clásicos con Pep Bruno, tenemos Club de Literatura Infantil y Juvenil, Club de Poesía, Club de Literatura de Género, y que me perdonen mis compañeros porque me bailan los nombres, pero está todo en la plataforma. Y entonces el quinto club fue Ítaca en 2021. Salíamos, Carmen, de una pandemia, de un periodo de confinamiento muy duro, y tuvieron la idea, yo creo que muy acertada, de crear este club de literatura de viajes virtual para viajar a través de los libros. Siempre se viaja con cualquier libro, pero cuando el objeto, el tema central es el viaje, pues bueno, fue una época muy propicia. La verdad es que tuvo muy buena acogida y empezamos en marzo con un libro de Javier Reverte, que acababa de fallecer unos meses antes. Además, empezamos en marzo porque es el mes en el que se conmemora Irlanda con su libro Irlanda. Entonces fue todo muy, muy emotivo y muy bonito. Y con el paso del tiempo, yo creo que el club, ya afortunadamente ahora que podemos movernos libremente y viajar sin restricciones ni distancia de seguridad, pues bueno, llevamos ya 4 años con Ítaca, hemos leído muchísimo, hemos viajado
a través de los libros y virtualmente a muchos sitios. Y creo bueno, ha seguido predominando ese gusto por la literatura de viajes en un sentido muy amplio, ¿verdad? Y, Ujú. y bueno, que se ha consolidado. Yo tenía mis dudas, creía que sí, que podría seguir adelante, que es que los lectores quisieran seguir con ese club, pero bueno, qué sé yo, pero bueno, ahí estamos. ¿Tú cómo has vivido todos estos años, Carmen, de lecturas viajeras con Ítaca? Pues a ver, como dices, empezamos en el 2021 y era la época en la que veníamos de una pandemia, de no poder salir, de no poder viajar, de trabajar mucho, de trabajar de otra manera y el tema de las videollamadas nos abrió un mundo impresionante. En mi caso a nivel laboral y a nivel también personal. En cuanto al club este, ¿cómo lo vivía yo? Pues bueno, es un club totalmente diferente, pero es un club diferente y además tú has hecho alusión ahora a ello, porque es que el concepto de viaje que tienes tú es como muy amplio. Quiero decir que hemos viajado en el tiempo, hemos viajado desde un punto de vista de la fantasía, hemos viajado a todos los continentes o casi todos los continentes. Entonces, eso nos ha permitido, pues bueno, descubrir nuevas experiencias. ¿A mí qué me ha permitido? Pues descubrir nuevos autores, como Notebook, del que hablaremos luego, como María Belmonte, que es otra de mis autores que descubrí a través del club, y por supuesto conocer lugares sobre los que a lo mejor yo no me habría planteado leer nunca. Estoy pensando en Bruma Verde. De verdad es que el tema de los simios y el tema de la selva no han sido nunca dos de mis temas más interesantes y por los que más me he sentido atraída. Y sin embargo, el libro de Gonzalo me pareció estupendo y era otra forma diferente de viajar. Luego hemos tratado también el libro que leímos sobre las pioneras, también muy, muy bueno. Siglo XIX y viajando cargadas con toneladas de equipajes, de material y las mujeres se movían de un lado para otro sin ningún problema, cuando ahora a lo mejor hacer la maleta para 3 días te supone todo un mundo. Hemos descubierto a personajes como Agatha Christie. También ha sido un poco descubrir autores y descubrir sitios a los que a lo mejor de otra manera no hubiera llegado a viajar. Al final, bueno, el que sea un club a distancia, un club virtual, tiene una gran ventaja y es que la accesibilidad, te puedes conectar cuando puedes y como quieres. Pierde un poquito en el hecho de que no tienes un intercambio sincrónico y fluido en el momento con el resto de los compañeros, pero bueno, al final le puedes dedicar mucho más tiempo que si se hiciera de una manera sincrónica, porque nunca podríamos estar todos a la vez, ¿vale? Y es la única pega, entre comillas, que yo le pondría, pero ganan las ventajas a los inconvenientes. La ventaja es poder conectarte desde donde quieras, cuando quieras y en el momento que quieras. Y si ahora no tienes un rato para ver uno de los vídeos que pones, pues ya lo veré después o ya escucharé el podcast cuando esté planchando o esté haciendo ejercicio. Al final yo creo que el resumen de este club sería un poco, o mi motivación es leer para viajar y viajar donde hemos leído. Entonces eso sería un poco mi motivación, mi lema del club. Porque Carmen, a ti te encanta viajar, eres lectora Sí, y te encanta viajar. Yo sé que, sí. vamos, y de hecho compartes a veces tus viajes en el club porque en muchas ocasiones, no en una ni dos, sino en muchas, los libros, a donde nos hemos ido con el libro, tú ya habías estado o ibas a estar y entonces lo compartes y es un gustazo. Y bueno, yo tengo curiosidad, que sé que sí, pero bueno, para compartirlo con todos, que a veces te ha ocurrido eso, muchas veces, que hemos viajado a un país, a un lugar donde tú ya has estado, pero otras veces has viajado a posteriori y te has llevado incluso el libro porque igual no te ha dado tiempo a seguir la lectura por tus innumerables quehaceres y porque lees muchísimo y te participas en todo club que se te pone por el camino porque eres gran lectora y además te apasionan los clubes, que en eso nos parecemos muchísimo en las dos cosas. Y a veces, bueno, pues claro, te apuntas a la lectura, no la puedes seguir bien, pero dices, pero esta lectura me la voy a hacer, me la voy a hacer. Y es más, me voy al sitio aprovechando y me la voy a leer allí. Y cuéntanos alguna cosa de estas. Sí, bueno, yo soy viajera un poquito más de cercanía.
hay alguna lectora en el Club de Ítaca que ha ido a sitios también espectaculares, que dices, Sí, por Dios, Amelia, que a lo mejor Amelia Virima. Sí, es que ha verdad. ido a una cantidad de sitios que sitios que se salen más de Centro Europa, más de la cultura occidental. Pero es verdad que a mí sí me encanta viajar y leer cosas sobre los sitios donde voy a viajar, pero leer novelas. Supongo que porque no soy cinéfila. Si fuera muy cinéfila, a lo mejor iría a los sitios buscando los escenarios. Eso no quita que también lo haga con alguna que otra película, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí que este año sí lo compartí, que había estado en Grecia un poco movida pues por el libro de los que leímos, el de los buscadores de lotos, Buscadores de eh, Loto. Ujú. porque, Charmian bueno, me Cliff. había dado rabia la isla de Hidra, me había dado rabia no poder leerlo en ese momento, entonces salió la oportunidad de ir a Grecia y es verdad que no fuimos a la isla de Hidra, que luego por redes sociales he visto que ha habido cantidad de gente que conoces o que sigues que ha estado allí este año, pero bueno, sí que hicimos un crucero de un día por las Salónicas, entonces bueno, pues algo tocamos, aunque no fuera Hidra, fue la isla de los pistachos. Sí que hay otro, el de María Belmonte, que me gustó muchísimo, que hacía un recorrido por la costa del País Vasco. Entonces Sí, hace 3 años, pues el viaje que hicimos en verano fue recorrer el País Vasco con mi marido y con mi hijo. Entonces, pues bueno, vas buscando sitios. Ahora en Grecia sí que leí otro que no es del club de lectura. No lo hemos leído en el club de lectura, pero bueno, era de un periodista que se iba a vivir 6 meses a Atenas, pues también lo leí. Entonces, a lo mejor te recomienda la guía de la visita a la Acrópolis, te recomienda un sitio para comer típico y resulta que al lado estaba uno de los restaurantes de los que habla este hombre. Entonces dice, oye, te sientes como en casa qué bien. y recorres los sitios de los que has leído. Ya te digo, pues es como cuando vas a Londres y haces un tour de Harry Potter y ves las localizaciones de la película. Para mí eso es importante porque llega un momento en que lo irreal se transforma en real o lo que solo has leído luego lo ves, pero pasa con los libros de Dan Brown. Ahora me ha surgido la imperiosa necesidad de ir a Praga, pero porque me he leído el último, ¿vale? Pero sí que es verdad, o cuando lees un libro de un sitio donde ya has estado, supongo que te pasa, es diferente. Ese libro es más tuyo porque no es algo que te imagines, sino que es que te visualizas recorriendo las calles o mira, en esta no estuve, pero estuve en esta otra, o no me llama la atención esto que dice porque es verdad, la gente es así o de la otra manera. Entonces eso hace que el libro ya sea distinto, ya no sea un libro que has cogido de la biblioteca o te has comprado o alguien te ha recomendado, ya es algo que interiorizas y haces tuyo porque tú has tenido experiencias Ujú. en ese mismo Sí, sitio. sí, sí, sí. Es que es una experiencia única. Mira, yo recuerdo que hemos leído en el club El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina, la novela, no sé si fue en las Navidades pasadas, ¿te acuerdas? Y yo ese Sí. libro me pasó un poco como a ti. Lo leí antes de estar, de haber, hace muchísimos años, antes de ir a Lisboa, y fui a Lisboa y me lo llevé. Y me lo llevé y lo volví a leer allí, y luego lo he vuelto a leer después. Y es algo muy, muy especial. O, por ejemplo, Sostiene Pereira, que no hemos leído en el club, pero que es otro libro Ujú, de Antonio Tabucchi que recomendamos fervientemente, que está ambientado en Lisboa, ¿no? Y es verdad que, o un bestseller que ahora no recuerdo, que es una novela de intriga, de misterio que está en Lisboa, en fin, tiene algo muy especial. Y es verdad que lo vives como algo más tuyo, que el lugar te dices, he estado ahí. Si has estado y luego lo lees o leerlo en el sitio, es que es una experiencia única. A los que somos así tan lectores, es verdad. Pues sí. Oye, Carmen, yo creo que es una tónica general en el club de los que están, los lectores que están compartiendo, que ujú, están comentando, que todos los que no habíais descubierto hasta ahora, los que no habéis leído hasta ahora nada de Notebook, ahora os estáis, o sea, estáis sorprendidos agradablemente de haberlo leído. Yo he de reconocer que como coordinadora empecé en el verano a acercarme a él porque sabía de él, pero no había leído nada. ujú. Es natural, hay muchísimas obras, muchísimos autores y a veces, aunque yo sabía que era un imprescindible, porque siempre te lo ponen como un imprescindible, la verdad es que no sé por qué, pero me daba un poco de reverencia, porque es un señor, sí que le había escuchado en conferencias y tal, y es un señor con un pozo intelectual muy importante, es filósofo, es, en fin, y claro, me daba miedo no fuera a ser que su prosa fuese demasiado
grave, demasiado seria, demasiado Ujú. pomposa, ¿no? Y este verano dije, no, vamos a ver, tienes que acercarte a él y ver, y probar y leer para ver si alguno de los libros encaja en Ítaca. Y bueno, pues me deslumbró y dije, vamos a empezar con Noteboom y seguramente no será es el primer libro El que vamos a leer único. en Ítaca, pero seguramente no será el único, ¿no? Estamos leyendo Lluvia Roja. Y bueno, es que es muy, muy especial, ¿no? Qué prosa tiene, qué agilidad, qué ligereza y qué profundidad, qué forma de escribir, ¿verdad, Carmen? Sobre todo es eso, que, a ver, tiene una ligereza, supongo que leerlo en la versión original sería espectacular, pero me da a mí que no. Sí, las frases que construye no son grandes frases de 10 párrafos sin punto y aparte o sin coma como el último premio Nobel, no. Son frases de lo más naturales, pero que todas llevan una profundidad. No he subrayado muchísimas frases del libro. Y hay una cosa que me encanta que es cómo cierra los capítulos. Yo tengo un trauma con los títulos de los capítulos y con la primera frase y los cierres, ¿vale? Tiene frases espectaculares cerrando algunos de los capítulos o le da una vuelta de hoja, o sea, una vuelta de tuerca como empezó al principio. Estoy pensando, no sé si te acuerdas, cuando está el capítulo en el que habla de la absenta y de la colonia, de la crema de Royal Ambré. Sí, 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 Bueno, sí, pues sí. cierra el capítulo estupendamente porque vuelve Al al principio, es inicio, como un pero círculo. además hace un juego de palabras sobre embadurnarse de asenta y beber el Royal Ambré que dice, vale, o sea, ya me ha descolocado. Entonces, creo que es espectacular cómo tiene trabajados todos los capítulos y cómo los cierra estupendamente. Y luego mete muchas pullas de mucho tipo, políticas, no políticas, políticas, pues cuando habla de la concejala o de la diputada, la que es a la primera a la que le ponen el agua corriente y Sí, luego ya llegó al resto. La puya, hay una frase que a mí me pareció, luego ya cuando la reflexioné, muy dura, que es la que está describiendo cómo en el viaje en ferry es casi imposible porque está la tele puesta a todo volumen y sí, cómo va diciendo que nos acostumbramos a poner la tele desde pequeño para quitar la costumbre de leer y sí. la piensas y dices, ostras, que son 10 palabras, pero Pero 10 12 toma. palabras, pero que más 10 12 palabras bien, bien dichas. Entonces, me está encantando por eso, porque no hace un discurso muy elaborado, aparentemente muy elaborado, con una serie de frases rimbombantes, no. Escribe con una naturalidad impresionante, que entiendo que debe ser dificilísimo de conseguir, pero porque al mismo tiempo está metiéndote pullas todo el tiempo, dándote nuevas ideas y es espectacular porque te hace subrayar muchísimas frases, te hace pensar muchísimo y es un libro que yo me he releído porque me lo había leído del tirón, porque tú sabes que yo hay veces que no soy capaz de ir capítulo a capítulo y bueno, me ha quedado alucinada y además subrayas otras frases distintas. Es un libro para leer y releer. Sí, 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 es verdad. Luego, a mí me ha gustado, realmente este librito es como sus diarios menorquines, ¿no? Porque luego descubrir cosas de su vida que ha sido tan interesante, bueno, y que es tan interesante, porque Noteboom es un señor ya bastante mayor, pero que está bien, por lo que se sabe está bien y sigue viajando a Menorca. Él se compró la casita en Menorca con ese jardín tan maravilloso y con todo eso hace 60 años y dividía el año cuando viajaba, que yo me imagino que ahora ya habrá dejado de viajar tanto y a tan lejos y a lugares tan Japón y a Oriente Medio, a todos los sitios. Entonces dividía el año en su casita en Menorca y en los viajes que hacía, ¿no? Porque al final Noteboom pues, se ha dedicado pues, a viajar, a escribir, a dar conferencias y a vivir de ello, es escritor y viajero. Y claro, eso cuando cuenta eso, ¿no? Cómo su vida la tiene dividida a la mitad, ¿no? Entre Menorca y sus viajes. No sé, es un modo de vida, es maravilloso, ¿eh? A mí me encantaría también, pero es Es fantástico, ¿verdad? espectacular. Cómo el jardín le guarda rencor, cómo abandona ese trocito de paraíso, que es que se ve que es su paraíso particular, Menorca, y lo tiene que abandonar lógicamente, y cómo a veces, aunque él dice que no es nostálgico, pero a veces se acuerda y dice, ay, ¿cómo estarán mis hortensias o cómo estarán mis palmeras? O... Pero además hace una cosa y es que utilizando el jardín te hace ver cómo pasa el tiempo cuando habla de que el jardín estaba en el camino de la luna y que antes podía Sí, ver todo y ahora tiene que irse cerca del mar porque si no los árboles que han crecido tanto le van tapando. Lo mismo con una frase
te hace ver cómo pasa el tiempo. Han Sí, pasado 60 años y ves cómo el jardín ha ido evolucionando y además te lo va contando. sí. A mí me recordaba mucho a cuando Elvira Lindo, creo que es en Los Tintos de Verano, habla de su santo, de Muñoz Molina, y habla del huerto. Y además ahora Claro. hace poco en alguna red social ha salido Muñoz Molina en el huerto. Y dices, por Dios, todo un señor académico de la lengua con su huerto. Pues sí que me imaginaba un poco a Notebook y le ponía un poquito la cara de Antonio Muñoz Molina en el jardín de su casa, porque al final yo creo que entre tanto viaje y aunque él tenga su vida también en otro país, al final a lo mejor su hogar es su casa de Menorca, ya no solo por todo el tiempo que pase allí, sino bueno, a lo mejor es porque es donde más arraigo tiene. Y luego, Sí. bueno, los animales, también las descripciones que hace de los animales, espectaculares. Es que La gatita, eso sí me gusta murciélago. también. Hay muchísimos personajes Muchísimo, en el sí. libro que no son personajes humanos. Sí. Bueno, Nuria ya es un personaje aparte. Nuria ya se merece, se merece otro libro. Pero es verdad que también los árboles, la hortensia, todos los árboles son personajes, los animales son personajes, los perros. Bueno, el El perro del amigo burro. de la prensa Así. también Sí, buenísimo, sí, pero es que sí. ese trozo era como si fuera un texto de Andrea Camilleri Sí, o fuera Don Camilo y Pepone, no lo sé. sí, 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 sí. Cómo lo va contando también. Entonces, Sí, bueno, es una obra que a mí que me ha encantado por eso, porque son como sus diarios y a mí es verdad que la literatura epistolar y los diarios me gustan mucho porque me parece que es una forma muy buena de contar historias. A ver, a mí las historias lineales me gustan un poquito menos, ¿vale? Entonces aquí te permite ir de atrás a adelante, pero con lógica y con ritmo, no te pierdes en ningún momento. Sabes por qué este texto lo mete aquí y queda bien y no lo mete en otro sitio y un recuerdo le lleva a otro y a otro. Entonces creo que por ese lado está muy, muy bien hilado. Y ves sí, la evolución de la sociedad, de todo, desde la época en que se queda sin teléfono porque él no tenía teléfono y es incapaz de mandar la crónica, sí, ahora que no vivimos sin internet. Entonces, vas viendo la evolución, pues eso, de la Menorca de hace 60 años a la Menorca de ahora y sí. la forma de ser del escritor joven ahora con lo mayor que ya es. Entonces, espectacular. Sí, la verdad que lo recomendamos fervientemente. También cuando habla Carmen, dices eso, ¿no? Del paso del tiempo y él cuando habla, a mí ha habido una frase sobre la memoria y los recuerdos que me ha impactado mucho, ¿no? Porque es verdad que cuando, a medida que vamos cumpliendo años, se nos van olvidando las caras de todas las personas que conocemos. Y más él, que es un grandísimo viajero que habrá conocido a miles y miles de De personas. todo. Y claro, y él dice en un momento dado, yo viviré los recuerdos de los otros, ellos se acordarán de mí. Claro, y dices, claro, pues es que tampoco se acordarán de mí, lógicamente, ¿no? Claro, Y luego también como cuando encuentra sus diarios de sus primeros viajes, cuando era un jovenzuelo, y dice, me contaba las cosas que ya sabía, como que me había vestido un bombacho y un jersey blanco de un tal Eno, que no sé quién era Eno, pero se me ha olvidado la cara. Dice, este muchacho, ¿y cómo habla, no? De él, dice, no, no sabía escribir, no, este muchacho no sabía escribir. Tiene un humor muy fino, ¿verdad? Y muy, muy compasivo, ¿no? Y sí. del primero que se ríe, pero compasivamente también, es de él, ¿no? Efectivamente, Sí, sí, sí. se ríe de él mismo y bueno, pues ya está. ¿Cómo te cuenta el viaje desde que viene de su país hasta Menorca, la peregrinación que tiene que hacer, quedándose en casa de los amigos? También yo creo que eso da para otro libro diferente. Y luego, pues bueno, los personajes que se encuentran en Menorca y cómo los describe. A mí me recordaba también al de Entre Limones de Así, de Brennan. Chris. No, sí, No, sí, no. Brennan es otro de también no, de Granada. No, 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 de no, las no. Alpujarras, no, es Sí, sí, entre Chris. limones, de este, ahí, por Dios, ahora el escritor se nos ha ido, pero sí, sí, Pues todos los libros de los que estamos mencionando, que lo hemos leído en el club, están en la plataforma y pone libros ya leído y están ahí, entonces pueden buscar entre limones, que nos gustó mucho también ese libro, ¿verdad, Carmen? también, yo ese ya lo había Sí, leído antes, claro, entonces ahora muy lo leí de conocido otra ese libro. manera. Sí, Claro, ya lo había leído y a ver, a mí las Alpujarras y Granada, bueno, pues a Granada le tengo un especial cariño,
Entonces, mi marido es de allí y nosotros vamos mucho. Entonces, pues bueno, las cosas que pasan en Granada las lees también de otra manera. Y ese libro yo ya lo había leído de antes, pero volvemos a lo que decíamos antes. Lo volví a leer con vosotros y lo lees de una manera diferente, porque amplías mucho más la información. Y sí, claro que has estado en las Alpujarras y te imaginas cómo puede ir poniendo un tablón para poder pasar por entre un riachuelo y las penurias que pasan al principio. Claro que te lo imaginas, pero porque también has estado por allí, pero al principio supongo que la llegada de este buen hombre a Menorca pues debió ser como la de Bien, Cristo mira que le cuando llamaban llegó a el las inglés, porque Alpujarras. claro, lo del holandés ya era una cosa como un extraterrestre, como si hubiera llegado un marciano. Efectivamente, a pesar de que Nuria decía que todos los extranjeros se conocían, ¿no? Cuando Sí, se murió claro. Riquel, que decía que todos se conocen, pues Sí, 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 igual se sí. Sí, conocían. debía de ser porque además este hombre tenía que tener una facha imponente cuando fuera joven, porque ahora mismo se le ve, es mayor, pero se le ve grande, se le ve alto, imponente, ¿no? Y debía de tener una facha imponente encima, pues es holandés, con todo como muy exótico. En Menorca, una isla de hace 60 años, una isla que estaban allí prácticamente no había turismo, ¿no? A lo que es ahora, ¿no? A Menorca. lo que es ahora, supongo que sí, que ves, Menorca no lo conozco, Mallorca sí, ya hay que plantearse Hay otro que viajecito. plantearse la visita. Sí, pero tengo una amiga que lleva 3 años yendo a Menorca, pues porque le encantó el primer año que fue y decidió que era su sitio. Bueno, pues ya hasta este año Qué igual maravilla, no venimos. qué Sí, bien. pero eso, volviendo a los personajes, de verdad es que hace unas descripciones muy breves, si es que utiliza 3 palabras para describir a cada persona, pero ya te haces una idea de cómo es Nuria, de cómo es Per, de cómo es... con 4 palabras. Sí, Y con 2 anécdotas. sí, Cuando Nuria dice se ha muerto un hermano suyo y le va a dar el pésame y le dice, sí, se ha suicidado, es que es muy moderno. A ver, así. o sea, es nada, es un medio chascarrillo, Sí. pero es que son 3 palabras y te describe a Nuria, Totalmente, porque es que además, totalmente. Vamos, es que ya te imaginas lo bruta que es sí, Nuria, pero te la porque es que es muy imaginas bruta. diciéndolo, Es muy te la auténtica, sí, imaginas claro, es un diciendo que personaje es muy que es muy moderno auténtico, y se ¿no? ha Pero suicidado. claro. Totalmente. Y luego a mí sí que me gustaría hacer mención, y no es de este libro, pero sí que no me gustaría terminar sin que habláramos de que quizás el libro que más me ha impactado a mí de todo el club, Sí, ¿vale? ¿cuál? Ha sido el de Salvaje. Ah, El de bueno, sí, la protagonista, la escritora, se dedica a recorrer las montañas de Sierra Nevada, pero no las de Granada, sino las americanas. Y es un libro que para mí fue un descubrimiento y fue un libro espectacular. Es un libro, quizás sea un libro de viajes al uso, porque, bueno, te cuenta un viaje, pero al mismo tiempo la protagonista vive tal viaje interior. sí, Eso también se ve un poco en el de Notebook. Notebook te cuenta un viaje, pero también te cuenta sus experiencias vitales, como hacen muchos otros, ¿vale? Pero quizás Salvaje sea el que más me ha impactado a mí en ese aspecto, porque es a la vez un viaje un viaje al físico y un viaje uso, interior, viaje físico y un viaje interior. porque además Quizás ella sea se el que más reconstruye me ha... totalmente, la protagonista. Quizás que te corta un poco No, 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 el... pero está bien. Además, ahí. Carmen, es curioso porque, bueno, no es curioso, es que en Ítaca yo creo que el libro que más ha impactado a los lectores ha sido ese. De hecho, no sé de otros años, pero del año que lo leímos, que creo que fue en el 22 o en el 23, fue el libro que más gustó, porque todos lo dijeron en la encuesta y demás. Y sé que ha sido uno de los libros que más ha impactado, sí. O sea, que más ha gustado, que más ha conmovido, ha sido uno de los libros que más, sí. Sí que es verdad, porque ya te digo, aunque sea un libro de literatura de viaje, te hace seguir a la protagonista y te hace luego poder tener en cuenta sus experiencias para, bueno, pues para el ambiente laboral, en mi caso, para una serie de cosas espectacular. O sea, Sí. de verdad, el viaje interior de esa mujer merece la pena tanto como el viaje exterior. Y eso pasa un poquito también con Notebook. A ver, cuando te va describiendo a los personajes o cuando te va contando su vida, claro que te va hablando del envejecimiento, ya lo has dicho tú, claro, como te va hablando un poco, bueno, pues de la relación con la mujer, de ahí cuenta poco, pero bueno, es una presencia que está en todo el libro, su relación con el resto de los personajes, su cambio desde los primeros diarios en los que escribía las cosas que ya sabía que había hecho
a los últimos. Entonces, creo que al final es importante que los libros de viaje no solo cuenten un viaje y una experiencia vital en el momento, sino que también te cuenten la experiencia vital del autor, a lo mejor desde el principio. Y eso ahí se ve estupendamente. En otro que también se ve es en el de las criaturas grandes y pequeñas, en el de Darrell. Ah, sí, 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 es verdad que leímos la primera parte, no Leímos me la atreví con primera la parte. trilogía, pero dije, la primera parte la tenemos que leer. Ese también Pues gustó lo mucho, mismo, ¿verdad? sí, pero lo mismo, ahí quizás el periplo vital, aparte del suyo, es un poco menos solitario porque es con toda la familia y luego, bueno, están todos los animales, ¿vale? Pero lo mismo, son libros que no solamente te cuentan salí de A y llegué a B, no, te cuentan por qué salí de A, cómo llegué a B, qué hice en el camino y al final lo de Cagafis, que lo importante es el viaje, no No el la meta, no el destino. destino. Entonces, bueno, este Bueno, libro Carmen, también vale sí, para eso. sí. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo en que además la filosofía del club es esa. Por eso elijo un poco novela, un poco libro de viajes, un poco variado. Y a mí también me gustan esos libros, ¿no? En los que se ve una transformación en el escritor, en el protagonista, a lo largo del viaje, ese viaje le ha cambiado de alguna manera y además lo ha realizado y nos cuenta cómo era antes, cómo parte y como tú dices, cuando llega, cómo ese viaje le ha cambiado. Ujú. Así que, bueno, yo creo que con esa idea de que vamos a seguir leyendo más libros de esos, intentaremos seleccionar libros que os emocionen y os conmuevan, Carmen. Yo te agradezco personalmente, no solo este ratito, sino que nos hayas acompañado todos estos años, 4 años de lecturas viajeras, 4 años que parece mentira. Y estoy muy, muy contenta de que sigas ahí en la brecha y deseo de todo corazón que no nos abandones. Te puedes ir, pero que siempre vuelvas, como el viajero, porque yo comprendo que en el viaje de la vida uno se entretiene y se cruza a otro libro o otro club y de momento dices, uy, me paso este un momentito, pero ya sabes que Ítaca siempre está esperándote y muchísimas gracias. ¿Qué te voy a No, decir? Ha gracias. sido todo un lujo y un placer conversar contigo. Gracias a ti, María Antonia, por eso, porque bueno, nos motivas muchísimo con los libros y además nos invitas a leer, ya lo has dicho, que nos pasa lo mismo, que nos gustan los libros y los clubes de lectura más que un tonto un lápiz. Entonces, Vamos. si puedes juntar las dos cosas, pues ya está. Pero además, enriqueces mucho los libros con todo el material que aportas y cómo nos motivas, porque no solo a través de las redes sociales, los correos, la newsletter en la que vas contando el autobombo, que esa viene muy bien, porque al final dices, pues este mes no tengo tiempo para apuntarme a Ítaca, pero es que ahora entro y veo y es que pues no me voy a leer este libro. A ver, pues venga, pues vale, pues nos lo leemos. Entonces es importante el trabajo que hacéis los coordinadores, lo he dicho antes, porque nos enriquecéis la lectura muchísimo. Si no, el placer de la lectura se quedaría un poquito más corto. Muchísimas Así que gracias, muchas gracias. Carmen, y hasta la próxima lectura viajera. Pues hasta la próxima. Un Hasta abrazo. luego.